Estimados alumnos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de lo que es la capa de red para complementar y ayudar a rendir el examen final. Tienen que recordar que las funciones de la capa de red permiten, entre otras cosas, direccionar el tráfico de paquetes mediante mecanismos de conmutación. También establece el camino que debe seguir determinado paquete para llegar al destino correspondiente. Esto siempre basado en direcciones lógicas, que son las direcciones IP, ya sea hiperversión 4 o hiperversión 6. Y también encamina los paquetes justamente haciendo uso de los protocolos de enrutamiento. Las funciones ejecutadas por las redes, las principales son, por un lado, la conmutación y por otro lado, la transmisión. Luego hay variantes, dependiendo del tipo de señalización y circuitos, pero básicamente cuando hablamos de redes de datos, estamos hablando de lo que sería conmutación y transmisión. Cuando hablamos de conmutación, este mecanismo consiste en seleccionar un camino entre muchos posibles, que son las diferentes rutas que puede haber, para enlazar dos equipos terminales utilizando un vínculo determinado o varios. Los ejemplos de conmutadores pueden ser, en un principio fueron las centrales telefónicas, luego son los routers o los switches de capa 3, que son los switches que tienen funciones adicionales a los comunes. Y luego tenemos las técnicas básicas de conmutación, que uno puede ser de circuitos, puede ser de mensajes o de paquetes. Nosotros nos vamos a centralizar en la conmutación de paquetes, que son las que usan las redes de datos. La conmutación de paquetes o circuitos virtuales, básicamente es la conmutación de paquetes, puede funcionar con señales digitales, ¿no? Cuando hablamos de redes de datos siempre está implícito que las señales son digitales. Los mensajes compuestos por una sucesión de bits son divididos en el tiempo y son ejecutados y transmitidos por diferentes interfaces y empleando diferentes medios, ¿no? A los paquetes se les adiciona toda la información necesaria para que justamente pueda ser dividido y reensamblado en el destino. Los computadores pueden definir la ruta adecuada y puede ser que el equipo tenga que reensamblar el mensaje en el destino si es que fue fragmentado previamente. Esto puede suceder si los mensajes superan un determinado tamaño, hay que fragmentarlos, por lo cual al fragmentarlos pueden perder el orden, pero justamente el protocolo que se encarga de restablecer ese orden de forma correcta es TCP en este caso. IP no tiene ninguna diferenciación en cuanto a los fragmentos que se van haciendo, o paquetes, hablando propiamente dicho de la PDU de capa 3. Acuérdense que PDU es Protocol Data Unit, que hace referencia a cómo divide cada una de las capas los datos que van bajando o van subiendo, ya sea en la transmisión o en la recepción. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que sería esta conmutación por paquetes. Como les comentaba anteriormente, la PDU o unidad de datos de protocolo está compuesta por una PCI y una SDU. La PCI es la información de control del protocolo y la SDU es la unidad de datos del servicio. Cuando hablamos de primitiva del servicio nos referimos a toda la PDU completa. Si hablamos de PDU de capa 3, estamos hablando de paquetes. Si estamos hablando de PDU de capa 4, estamos hablando de segmentos. Si estamos hablando de lo que sería la PDU de capa 2, estamos hablando de tramas. Si hablamos de una PDU, en el caso de que exista, de capa 1, son solamente secuencias de bits. Por lo tanto, lo que es el concepto de PDU está referido más bien a la capa 2, 3 y 4. Por otro lado, tienen que recordar que los servicios pueden ser de dos naturalezas generales, unos orientados a la conexión y otros no orientados a la conexión. Los servicios orientados a la conexión tienen un orden de llegada, cuando uno habla de la transmisión de paquetes, tiene una transferencia porque puede ser controlada para obviamente verificar que sea consistente esa información, que no contenga errores,
y esa información se transmite a través de circuitos virtuales. ¿Por qué hablamos de circuitos virtuales? Porque una transmisión que está basada en paquetes puede tomar diferentes caminos por diferentes rutas, y ese camino se genera de forma virtual. Esto significa que no es un circuito que está de forma permanentemente conectado, sino que se genera al momento de la transmisión. Luego ese circuito se desecha y esos recursos utilizados para la transmisión se liberan para una nueva transmisión futura. Cuando hablamos de protocolos no orientados a la conexión, obviamente esto es mucho más simple, o sea, los paquetes que van llegando, o los segmentos que van llegando, no tienen ningún orden de llegada. Cuando hablamos de protocolos no orientados a la conexión, estamos hablando de datagramas en vez de paquetes. Estos datagramas no tienen ninguna secuenciación, no tienen un control, no hay una verificación y tampoco no hay un control de integridad, por lo cual son protocolos mucho más simples que lo que buscan es que la información llegue lo más rápido posible y no certifican ni pretenden controlar o verificar errores. Cuando hablamos de IP versión 4, ya metiéndonos en la capa 3, como saben, tiene una determinada estructura, la dirección IP. Esta estructura, esta IP, cuenta con 32 bits. Estos 32 bits están repartidos en 4 octetos de 8 bits cada uno. Si uno hace la cuenta de cuántas direcciones posibles puede haber, estamos hablando de 4.300 millones de direcciones aproximadamente. Esto, si bien parece mucho, tengan en cuenta que esto es para todo el mundo. Todo el mundo, en la expansión de lo que fue Internet, esta cantidad de direcciones IP fueron quedando cada vez más acotadas y al día de hoy están siendo ya muy limitadas. Por eso fue que en los años 90, ya pensando en esta extinción, digamos, de forma prematura de la dirección IP4, fue que se elaboró el nuevo protocolo IP versión 6, que justamente busca justamente lo que sería ampliar este rango de direcciones disponibles y mejorar cuestiones de seguridad y cuestiones de lo que sería el rendimiento del protocolo a lo largo de las redes. Otras cosas que fueron impulsando y acelerando este agotamiento de IP es el surgimiento de IoT o Internet de las Cosas. Internet de las Cosas hace referencia a cualquier tipo de dispositivo de tipo hogareño o vehicular, o cuestiones que tienen que ver con señalizaciones, ya sea en una ciudad o una empresa, en una industria, que tienen uso del protocolo de Internet para justamente captar datos y procesarlos. Todo esto fue acelerando el agotamiento de IP versión 4 que dio lugar a IP versión 6. Hay cuestiones fundamentales que una dirección IP tiene que sumar, digamos, a lo que sería una configuración de un dispositivo. Una dirección IP por sí sola no es capaz de comunicar a ningún dispositivo. La dirección IP es un complemento de todo lo que requiere un dispositivo para comunicarse. Uno de los elementos más importantes es la máscara de red o netmask, que también es un número de 32 bits. Siempre estamos hablando de IP versión 4, que permite obtener la dirección de red del destino. ¿Cómo se obtiene esto? Haciendo una operación AND, un producto lógico entre la dirección de destino y la máscara del host local. Cuando uno hace la operación AND entre ceros y unos, como ustedes saben, el producto entre un 0 y un 1 va a dar 0. Y va a dar 1 cuando en los dos casos sea 1. Esa es la operación básica que se hace para verificar justamente esto que les comenté. Otro de los parámetros importantes es la puerta enlace o gateway. La puerta enlace es justamente el vínculo que uno puede tener hacia otras redes remotas. Sin la puerta enlace, una comunicación solamente se resume a algo local. Otro parámetro importante que es el DNS, que como habíamos visto en las clases, el DNS hace las traducciones de IP a nombre de dominio.
Esto hace justamente que la navegación en internet sea mucho más intuitiva y no tengamos que recordar números largos y difíciles. Para aplicar una configuración de IP en un equipo Windows, podemos ejecutar el comando ipconfig en una terminal y podemos agregarle el parámetro /all. ipconfig por sí solo me genera un listado de datos básicos de lo que sería la configuración de IP. Cuando yo le pongo el modificador /all me agrega otros parámetros, que por ejemplo en este caso puede ser el DHCP que me dio la IP, y la máscara de red obviamente, bueno, todo lo que sería la capa 2, la dirección MAC. Hay varios parámetros, en caso de tener una IP versión 6 también me lo va a mostrar. Hay varios parámetros extra que se muestran cuando hablamos de lo que sería el modificador /all. /all significa todo en inglés, por eso es más extenso el listado de parámetros que me muestra. Muchas gracias.